Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. Antes de empezar el vídeo quiero comentarte que si es lo primero que ves de mi canal, te animo a que vayas a mi perfil y veas el contenido que tengo y que ofrezco, y si te interesa te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguna novedad. De todas formas, si tienes algún tipo de duda o algo que quieras comentarme acerca del desarrollo web, te dejo un link en la descripción a mi comunidad de Discord, donde ya somos casi 7000 personas. Y si quieres charlar conmigo, estoy todos los días en Twitch haciendo prácticas de desarrollo web y contestando todo tipo de dudas. Te dejo enlaces a todo en la descripción. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo utilizar la propiedad with a través de porcentajes y con el valor auto. Cuando utilizamos height, las cosas funcionan un poquito distintas. Es cierto que si nosotros tenemos esta caja verde con un height de 300 píxeles, si a su hija le damos un height del 50%, pues ahora esta caja va a medir 150 píxeles de alto porque es el 50% de su caja contenedora. Eso es algo que os he puesto justo aquí, que es que cuando estamos dentro de un contenedor, este tiene que tener un alto declarado. Tenéis que tener en cuenta que siempre que utilicemos alto en porcentaje, siempre se va a calcular respecto a su caja contenedora. Si la caja contenedora no tiene un alto declarado, el porcentaje, aunque vosotros lo pongáis, se va a sustituir por el valor auto. Y esto es algo que genera ciertos problemas. Si yo a esta caja, que tiene un height de 300 píxeles, le comento esta línea, lo que va a pasar es que las cajas desaparecen. Y aquí un fallo muy común que tiene la gente, que es poner height 100%, y resulta que no pasa absolutamente nada. Para eso tenéis que entender cómo funciona la propiedad auto. Cuando utilizamos auto, el alto lo va a calcular el navegador en base al contenido del elemento. Es decir, nosotros aquí tenemos box y no tiene nada dentro, solo tiene esta caja. No existe nada de contenido. Por lo tanto, el valor auto equivale a 0. Por eso es que han desaparecido las cajas. Si yo le establezco un alto, en ese caso sí tiene una altura declarada. Vamos a hacer la prueba con texto para que veáis cómo funciona esto. Vamos a descomentar este párrafo. Como veis, ya tenemos algo de contenido y lo que voy a hacer en este caso de aquí, voy a comentar a la caja hija, no quiero que ocupe nada, y aquí donde pone height le voy a dar un 100%. Como veis, lo que está pasando no es lo que se espera, porque cuando ponéis un height del 100% esperáis que ocupe todo, y eso no va a funcionar así. Box, si miramos aquí, no tiene caja contenedora. Técnicamente su caja contenedora es el body y también podría ser el HTML, pero ninguno de los dos tiene un alto declarado. Si nosotros al body le damos un height, por ejemplo, de 500 píxeles, como veis, ahora esto sí ocupa 500 píxeles. Pero es muy poco común darle al body un height. Después hablaremos de esta nota que os he puesto aquí, que es algo que tenéis que tratar con mucho cuidado también. Volviendo a esto, yo le he dado un height del 100% y lo que está haciendo es calcular el valor de la altura de forma automática, porque el padre no tiene un alto declarado. Por lo tanto, este height 100% equivale a si pusiéramos height auto. Y no es porque sea 100%, si le pusiéramos 35% daría exactamente igual. Esto automáticamente el navegador lo va a interpretar como si pusiera auto. Y por eso esta caja solo mide lo que mide su contenido. Si duplicamos este párrafo, vamos a coger esto de aquí, lo copiamos, lo pegamos debajo y ahora mismo la caja ya es más alta porque su contenido ocupa más. Entonces, esto es algo que tenéis que tratar con muchísimo cuidado a la hora de utilizar el alto con porcentajes.
Respecto a la nota, os he puesto que height es una propiedad que tenéis que utilizar con mucho cuidado. Si no es necesario establecer un alto, dejad que el contenido sea el que decida el alto del elemento. Height es una propiedad que no se suele utilizar. Está ahí, existe y en algunos casos nos va a venir muy bien. Pero utilizarla es algo que si no sabéis lo que estáis haciendo es mejor que no la utilicéis. Yo os digo como consejo que si estáis empezando, dejéis que el contenido determine el alto. Si queréis añadir aquí un espacio a este box, por ejemplo, le podéis, la reacción normal sería ponerle, pues, por ejemplo, vamos a darle 300 píxeles porque queréis este espacio por aquí. En este caso, yo os recomendaría que utilizarais un padding bottom, por ejemplo, de 20 píxeles o de 30 píxeles, si queréis ganar este espacio. Porque de esta forma, en el caso de que el texto cambie, o la cantidad de texto cambie, vamos a quitar este párrafo, vais a seguir teniendo esa distancia, cosa que si hicierais dando un alto no pasaría. Vamos a darle aquí 300 píxeles y como veis, aquí da igual que no haya texto, porque siempre va a medir 300 píxeles. Y aquí podríais utilizar medidas relativas, os daría exactamente igual. Podríais poner aquí, por ejemplo, 5 rem de alto, 10, para que no se desborde, ahí. Le podéis dar 10 rem, pero si yo vuelvo a poner aquí texto, lo que va a pasar es que ese texto se desborda. Así que, lo dicho, muchísimo cuidado al utilizar la propiedad height. Y antes de terminar el vídeo, os quiero contar un problema muy grande que hay al utilizar height junto a posicionamiento, porque es algo de lo que se habla muy poco, pero que si estáis empezando es posible que os confunda mucho. Pero antes de continuar, quiero pediros que si este contenido consideráis que es útil y os está enseñando, lo compartáis en vuestras redes sociales y me etiquetéis, por aquí os dejo mis redes sociales, y utilicéis el hashtag YoAprendoConDorian. De esta forma vamos a conseguir que YouTube no solo sea una plataforma donde hay educación gratuita, sino que además haya educación de calidad. Y dicho esto, vamos a ver cuál es el problema que existe con height mezclado con posicionamiento. Vamos a devolver al box children este height, vamos a quitar el texto para que todo vuelva a la normalidad como lo teníamos al principio y vamos a dar al alto aquí en lugar de 10 rem vamos a devolverle sus 300 píxeles, vamos a ponerle a este 50% y ya lo tenemos como al principio. Hasta aquí no hay nada nuevo. Pero ¿qué pasa si yo a este box le digo position absolute? Aquí ya ha pasado algo raro. Este 50% ya no corresponde a la caja contenedora. En teoría, esto debería estar correspondiendo al body. Pero si yo al body le doy un height de 300 píxeles, en teoría esta caja debería medir 150 píxeles. Y si nosotros le damos a inspeccionar y venimos aquí y miramos cuánto mide, nos dice que mide 285,43. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta de que 283 no es el 50% de 300. Esto sucede porque cuando nosotros utilizamos position absolute no se está calculando este porcentaje respecto al body. Tampoco respecto al HTML, porque podríamos poner aquí HTML y un height de 300 píxeles y esto se quedaría exactamente igual. Podemos quitar esto de aquí y esto seguiría midiendo los 285 y pico de alto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando nosotros utilizamos position absolute, el height en porcentaje se va a calcular automáticamente en base al viewport. Es posible que no sepáis lo que es el viewport. En el siguiente vídeo vamos a hablar de ello, pero para que sepáis a qué equivale el viewport,
es a todo el espacio visible que tenemos. Es decir, desde donde termina esta barra de navegación hasta el fin de la ventana. Eso es el espacio del viewport, el espacio que tenemos disponible para dibujar. Por lo tanto, este height 50% equivale a la mitad del alto de la ventana. Si yo aquí le doy un 100%, lo vais a ver muchísimo más claro. Aquí nos aparece una barra de scroll, pero es porque todavía no hemos colocado este elemento. Si yo le diera un top 0 y lo colocara arriba del todo, veríais que este 100% equivale a toda la altura del viewport y da exactamente igual que el HTML tenga un height de 300 o que el body aquí tenga un height de 500 píxeles. Da exactamente igual. Si utilizamos Position Absolute, esto se va a colocar respecto al viewport. Si utilizamos Position Fixed, va a pasar exactamente lo mismo. Y si utilizamos Position Relative o Sticky, las cosas van a volver a lo normal. Ponemos Relative y este 100% corresponde a su contenedor. Y si ponemos Sticky, pues pasa exactamente lo mismo. Si tenéis dudas acerca de cómo funciona Position y sus posibles valores, os dejo por aquí arriba un link a una lista de reproducción donde hablo de Position para que tengáis el contexto entero de lo que estoy hablando si no sabéis cómo funciona Position. Y una vez dicho esto, en el siguiente vídeo vamos a ver qué es el viewport y cómo utilizar todas las medidas asociadas al viewport, que son pues unas cuantas, la verdad. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Una sala como... Ay, madre mía. Y si quieres charlar conmigo, blancazo. Joder. A ver, céntrate.